El siguiente programa es clasificación D, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. En esta oportunidad damos continuidad a la serie titulada Las pandillas en El Salvador, posibles soluciones al Estado salvadoreño, que pretendemos ser un programa que traiga diferentes voces con diferentes experticias y experiencias que le permitan a los tomadores de decisión del Estado salvadoreño tener insumos para poder incorporarlos a la estrategia de nuestra nación para poder lograr el desarrollo humano y también el desarrollo de nuestro país. En esta oportunidad nos acompaña el licenciado Iván Flores, abogado penalista, ex fiscal auxiliar de la Fiscalía General de la República y ex colaborador jurídico en la Corte Suprema de Justicia. Además, un analista y un invitado frecuente de nuestro programa que nos ayuda a comprender en términos prácticos y sencillos todos los términos jurídicos legales para que usted se forme una mejor opinión. Licenciado Iván Flores, gracias por aceptar mi invitación y por ser parte del desarrollo de esta serie. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Tengan muy buenas noches. Es un honor estar nuevamente en este set con usted para que podamos hablar temas legales de país y situaciones que se están generando en la realidad actual de nuestro país, como ya bien lo dije. Licenciado Flores, el país ha cerrado 3 semanas completas bajo el régimen de excepción. Son más de 14.500 capturas, más de 5.100 personas que están imputadas, que han sido presentados los requerimientos en sede de juzgado especializado y se ha decretado instrucción formal con detención provisional. ¿Cuál es su primera lectura luego de 3 semanas y cuando existían muchas dudas en diferentes sectores si Fiscalía General de la República con Policía Nacional Civil tendrían la capacidad de poder presentar estos casos y han sorprendido a propios y extraños? Claro, bien, como ya lo sabemos y como de todos es sabido, estamos ahorita en una situación de régimen de excepción y esto no es más ni menos que se nos han suspendido algunas garantías constitucionales de manera general, algunos derechos constitucionales. Ahora, a partir de lo que usted me refiere, de la labor titánica que se está generando, sin duda alguna es una labor extremadamente ardua y cansativa, teniendo en cuenta el número de detenciones que son desmesuradas, teniendo en cuenta los antecedentes de captura, teniendo en cuenta la situación anterior que se vivía en el país, también la situación procesal que se generaba. Se ha puesto a su prueba máxima o a su capacidad máxima la operatividad de la Policía Nacional Civil, la operatividad del Ejército y también la operatividad de la Fiscalía General de la República y como parte final el órgano judicial, específicamente los juzgados especializados de instrucción o como es conocido en la jerga popular, los tribunales antimafia. Ahora, hemos podido observar en los titulares, en las informaciones que genera el presidente de la República, que las capturas oscilan aproximadamente entre 14.000 a 14.500 personas durante este periodo de régimen de excepción en el que nos encontramos. A partir de las reformas que se generan de la ley en cuanto a agravar las penalidades respecto a las personas que pertenecen a pandillas, que colaboran a pandillas y personas que le prestan algún grado de colaboración o participación, se ha modulado y se ha incrementado exponencialmente. A partir de esta circunstancia, pues hemos visto que se les ha dado facultades a la Policía Nacional Civil, al Ejército, para proceder a realizar capturas sin que tengamos el término de la flagrancia y esto pues obviamente y se da como consecuencia también de
el régimen de excepción con el que se cuenta. Ahora, hemos podido observar también a nivel de tribunales, yo no defiendo a ninguna de estas personas, no obstante en los titulares lo he podido verificar, que en su mayoría a las personas se les ha decretado la detención provisional. Creo que son escasas las personas, son escasos los números o los porcentajes de personas que se han puesto en libertad o han sido beneficiados con medidas alternativas a la detención provisional. Entonces, a partir de esta circunstancia, podemos ver que la probabilidad de que se genere una detención provisional es altísima, teniendo en cuenta las reformas que se han generado a la ley, la gravedad del hecho a partir de, como ya dije, la reforma, porque ahora la reforma establece que para el colaborador 20 años y para la persona que se establece como un miembro activo hasta 30 años la penalidad. Entonces, es a partir de esas circunstancias que entenderé que el juez o las juezas que están conociendo estos procesos están haciendo esas valoraciones, más que los arraigos que eventualmente se pudiesen presentar respecto de las personas que son, que se les atribuye que son pandilleros, es la gravedad del hecho propiamente dicho la que se está valorando. Licenciado Flores, y me gusta su cierre de esta primera aproximación porque me permite establecer también algo que muchos de sus colegas, lastimosamente, en el ejercicio libre de la profesión, están exigiendo una serie de documentos a los familiares de las personas que están detenidas, conociendo que no serán puestos en libertad en la audiencia inicial por las mismas reformas al Código Penal y Procesal Penal, que no existe la posibilidad de beneficios que no sean la detención provisional. Creo que este programa tiene el objetivo de traer luz y de establecer la lectura correcta de la ley. De igual manera, en esta apreciación, licenciado Flores, el régimen de excepción, ¿cuál sería, digamos, desde su visión jurídica, los principales beneficios que le ha permitido tanto a la Policía Nacional Civil como a la Fuerza Armada al momento de llegar en las incursiones donde se han efectuado las capturas? Bien, en tiempo ordinario, es decir, nominémoslo cuando no estábamos en régimen de excepción, para proceder a la captura de una persona específicamente por organizaciones terroristas o agrupaciones ilícitas, casi que por regla general, las personas no eran detenidas en el término de la flagrancia. Por regla general, casi que se hacía una investigación previa, una investigación anterior, se levantaban pesquisas, se realizaba una serie de diligencias, la Policía Nacional Civil a través de la Unidad de Investigaciones, y obviamente coordinado a través de la Dirección Funcional de la Fiscalía General de la República, se hacía una investigación prolongada y esta investigación finalizaba o desembocaba con la orden de detención administrativa. Veamos, al hacer un parangón o una relación de lo que está sucediendo en la actualidad, podemos visualizar que se ha obviado y se ha omitido esta circunstancia, y esto es a raíz del régimen de excepción en el que nos encontramos. Entonces, es por esto que la Policía Nacional Civil tiene la facultad, cuando tiene sospechas fundadas, de proceder a capturar a una persona. He tenido conocimiento que lo que se está manejando y se está utilizando bastante es la figura de la persona del informante anónimo, del informante de la comunidad que le dice, mira, aquí reside una persona que pertenece a pandillas, y es esa dinámica la que se está utilizando para efecto de iniciar con las diligencias propias de la captura de la persona. No he tenido conocimiento si se están realizando allanamientos sin orden judicial, porque hasta donde tengo conocimiento, el régimen de excepción no lo faculta para ingresar sin orden judicial, más sí para capturar sin una orden judicial o una orden de detención administrativa. Veamos, una vez pasa el término que la ley establece, que a través del régimen de excepción, que son 15 días, el fiscal pone a disposición de estas personas al juez de la causa, que en este caso son los jueces especializados, o como ya dije, los jueces antimafia, como se mencionan en la calle, no obstante son jueces especializados. Entonces, el juez tiene el término que le establece la ley. Ese término no ha sido modificado, es decir, tiene el término de inquirir incólume, es decir, tiene hasta 3 días o 72 horas para señalar la audiencia de imposición de medidas. En la audiencia de imposición de medidas, y ahí vamos a lo que usted me refiere, el juez debe de valorar, más que los hechos en esta actualidad, valorar si es procedente aplicar o no una medida cautelar.
He escuchado y he tenido conocimiento de algunas personas o algunos abogados que le refieren a la familia que es injusta la detención y bueno, cada caso será discutido en su particularidad, pero teniendo en cuenta la penalidad y lo que hemos observado a partir de las diferentes resoluciones que se han emitido, que en su mayoría de personas han quedado detenidas en la actualidad. Obviamente hay que tratar de establecer y verificar los arraigos, pero si nosotros verificamos la penalidad que se está generando, la penalidad que se está discutiendo y todo lo que se ha resuelto y se ha reformado las leyes, la probabilidad de salida en la primera audiencia es bastante complicada, es bastante difícil que una persona pueda optar a una medida distinta a la detención provisional. Y es que lo que sucede es que esto es una especie de audiencia inicial, en la cual el juez resuelve a través de los insumos mínimos que se le presentan, y los insumos mínimos que se le presentan de parte de la Fiscalía General de la República es un acta de captura, las entrevistas de los captores, en donde obviamente van a referir que esta persona tiene vínculos pandilleriles, y es a raíz de eso que se están dando esta serie de detenciones provisionales, ¿verdad? No tengo conocimiento, como repito, no estoy acreditando ninguno de estos casos, no tengo conocimiento cuánto es el plazo de instrucción que se está habilitando, pero lo más seguro es que se está habilitando una etapa de instrucción que en palabras simples es la etapa de investigación judicial de 6 meses, que probablemente se pueda prorrogar hasta 6 meses más. Entonces, probablemente existirán abogados que digan, mire, va a salir en la primera audiencia, pero ahí será del tema ético y del conocimiento que el abogado tenga o la experticia en esta rama para poder definir o establecer o prometer este tipo de circunstancias, teniendo en cuenta que su programa es informativo. Ricardo, creo que, y repito, la probabilidad de salida en la audiencia de imposición de medidas es bastante complicada. Ahora, revisando y aprovechando su conocimiento para información de todos los televidentes y cibernautas, las personas fueron capturadas, llevadas a algún centro penitenciario a esperar estos 15 días para la audiencia, pero previo a lo que hemos estado observando a través de las imágenes que se publican en las cuentas del señor fiscal general, de Fiscalía General de la República, observamos los monitores donde se desarrollan las diferentes audiencias virtuales. Previo a esta audiencia tuvo que haber un señalamiento de esa audiencia. Eso continúa igual, que digamos podríamos establecer que 72 horas antes de la audiencia o dentro del plazo del primer día al 12º se hizo el señalamiento de esta audiencia. Podría darse una diversidad de situaciones, porque la Fiscalía General de la República tiene hasta 15 días para presentar su requerimiento fiscal, que en palabras simples es el requerimiento de imposición de medidas. Puede darse que Fiscalía presente dentro del 10º día, puede darse que presente en el 4º, si así lo quiere. Es decir, si quiere puede llegar hasta el 15º día, o si así lo quiere puede esperar hasta el 12º, por decirlo algo. La situación es la siguiente: el tema de la construcción de la logística para la realización de la audiencia de imposición de medidas le corresponde estrictamente al juez, al quien se le presenta el requerimiento. Yo entiendo que a raíz de esto, y es de todos conocidos, que a partir de estas circunstancias que se está dando, se crearon nuevos tribunales especializados, si no me equivoco son 2, se crearon también nuevas cámaras especializadas, y es a raíz de esto que entiendo que también la logística para estas circunstancias la ha generado la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene una dependencia para la realización de estas audiencias virtuales. Hay personas encargadas que se trasladan hacia los recintos penitenciarios para la realización de estas audiencias virtuales. Me atrevería a decir que también la Corte Suprema de Justicia ha tenido que hacer los ajustes para contratar nuevo elemento humano y obviamente material para que estas audiencias se puedan realizar. Entonces, una vez puesto a la orden y disposición del tribunal las personas detenidas a través de requerimiento fiscal, el juez inmediatamente debe de enviar un oficio generando esa logística para que la audiencia se realice, es decir, de manera virtual. Entonces, el juez tiene hasta 3 días para señalarlo. Digamos, una vez Fiscalía presentó, ya sale de su responsabilidad el tema de la realización de la audiencia, porque Fiscalía pone el requerimiento a la orden del juez, y a partir de poner el requerimiento a la orden del juez, también pone a la orden del juez las personas que han sido capturadas. Entonces, es a partir de eso, como repito, que el juez debe de organizar toda la logística para que la audiencia de imposición de medidas o audiencia inicial se realiza, Ricardo. Si la Fiscalía General de la República considera o necesita los 15 días completos y presenta el requerimiento en el 15º día, está bien,
pero el juez tendrá 72 horas a partir de ese momento para señalar la audiencia y hacer todas las coordinaciones necesarias. Correcto, sí, tiene hasta 72 horas y ese término se mantiene incólume, es decir, ese término no se tocó a raíz del régimen de excepción que se generó y se legisló de parte de la Asamblea Legislativa. Es decir, el término lo tiene intacto, tiene hasta 3 días para señalar esa audiencia, pero lógicamente a través de la utilización de medios tecnológicos, correos electrónicos, pues se puede también emitir los oficios correspondientes de parte del juez, ordenando que se le asigne una sala y lógicamente la conectividad para poder realizar esta audiencia. Algo que es importante destacar y señalar es que hemos podido observar también que una gran cantidad de personas inmediatamente son detenidas, creeré que no pasan ni 2 o 3 días y son trasladadas hacia los recintos penitenciarios. La dinámica que por la experiencia podemos observar que se está utilizando es que la detención administrativa, es decir, la detención administrativa por regla general es de hasta 72 horas. Nosotros por lo que podíamos ver antes de este régimen de excepción, que estas 72 horas las personas las pasaban sí o sí en las Bartolinas. El detalle es que por el cúmulo de personas, y entiendo que así se está generando esa logística de parte de las autoridades, fiscalía y policía, es que a partir del cúmulo de personas o el hacinamiento que no iba a dar abasto a las Bartolinas policiales, es que han sido trasladadas hacia los recintos penitenciarios las personas. No en ese momento, técnicamente hablando, no en detención provisional, sino que en detención estrictamente administrativa, hasta que el juez ratifique o modifique esa medida que provisionalmente se tiene antes de la audiencia. Entonces, la persona es trasladada, entiendo, al penal, porque obviamente, imagínense un dato de diario, se capturan 500 personas en San Salvador y por la experiencia sabemos que las Bartolinas están ubicadas en la Naval cerca del mercado La Tiendona. Entonces 500 personas probablemente no van a caber, imagínense, en 2 días no hay traslado, entre 3 días 1500 personas, no caben, colapsa ese lugar. Entonces por esas circunstancias que las personas han tenido que ser trasladadas, entendemos que esas circunstancias se ha estado dando. No es que cuando es trasladado inmediatamente a las Bartolinas la persona ya va en detención provisional, porque la detención provisional no la ordena la fiscalía, no la ordena la policía. Las capturas que hace la fiscalía y las capturas que hace la policía son capturas administrativas que deberán de convertirse en judicial una vez el juez lo haya ordenado. Podría haber en un tema de casuística también personas que haya ordenado su libertad el juez de la causa, pero no tengo conocimiento. Me pareció ver un Twitter del fiscal general de la República en donde en un determinado momento dijo que ellos mismos habían solicitado que algunas personas en las cuales iban o constaban en requerimiento fueran puestos en libertad, pero es un tema de casuística y probablemente se estableció y determinó con documentos de manera fehaciente que no pertenecía a un grupo delictivo estas personas que fueron puestas en libertad. Licenciado Flores, como abogado penalista, como hombre que litiga, que recorre todos los pasillos judiciales en diferentes tribunales, ¿le sorprende la actuación de Fiscalía General de la República, de Policía, del mismo rendimiento de los juzgados especializados y de la Dirección General de Centros Penales en estos procesos de audiencias masivas? ¿Cuál es su lectura? ¿Usted esperaba que iban a responder o tenía dudas razonables de que no lo lograran? Sin duda alguna, y le digo por la experiencia, yo también fui fiscal auxiliar del fiscal general de la República en otros periodos, es una labor titánica. Yo me imagino que el estrés y el cansancio que se está generando de parte de los fiscales auxiliares es extremadamente grande. Vámonos a la labor que está realizando la Policía Nacional Civil. Fíjese que la Policía Nacional Civil, y para que también la población lo sepa, tiene dos dependencias que a pesar de que estar jerárquicamente dependiendo de la Dirección General como tal, son unidades diferentes. La unidad de seguridad pública, que en su mayoría son los que están realizando las capturas juntamente con los elementos del ejército, ellos proceden a capturar y consecuentemente elaborar un acta de captura, dejar constancia de la detención que se está realizando la persona, de la detención administrativa. Y después de eso, estos elementos van y ponen a la orden y disposición de estos capturados de otra unidad, que en este caso es una unidad de investigaciones, que tradicionalmente se ha conocido, no sé si en la actualidad se sigue llamando así, unidad de reo presente le llaman, es decir, a donde se le lleva, de parte de los mismos agentes de la seguridad pública, se le llevan a los capturados para que realicen las primeras diligencias o las primeras pesquisas que son devinientes o consecuentes del acta de captura. ¿Cuáles son? Entrevistas de los captores, entrevistas de testigos, inspecciones se los hubiese que hacer,
inspecciones corporales. Ellos tienen las herramientas como las cámaras, tienen el elemento humano cualificado para efecto de verificarle y hacer las inspecciones en ese momento, y también los chequeos clínicos que se tienen que hacer. Estas mismas personas son las que lo llevan a presentarlos a la Unidad de Derechos Humanos, porque tienen la obligación de, una oficina de derechos humanos tiene la obligación de hacérselo saber, a la Procuraduría General de la República también les son presentados. Entonces es decir, una logística impresionante. Ahora vámonos a centros penales. La logística que se debe estar generando de parte de la Dirección General de Centros Penales debe ser impresionante, teniendo en cuenta el acomodamiento que tienen que hacer de estas personas que están ingresando a los recintos penitenciarios. Y por otro lado, aquí cambia una dinámica que hemos conocido tradicionalmente nosotros cuando una persona es detenida en las Bartolinas, que mientras está esta persona en detención administrativa y aún hasta en detención provisional en las Bartolinas, la familia le está llevando su alimento. En la actualidad entiendo que se ha tenido que organizar de tal manera la Dirección General de Centros Penales para poder alimentar en este tiempo de detención administrativa y hasta obviamente en la judicial a los internos, es decir, organizarse con no tengo conocimiento quién presta los servicios de alimentación, pero reorganizarse para lograrle dar los alimentos a estas personas. Muchas gracias, licenciado Iván Flores, por su exposición, por su disertación y por explicarnos todo este proceso del régimen de excepción, considerando que nuestra audiencia es a nivel nacional y esta información es valiosa para poder orientar, educar y llevar la verdad jurídica por parte de nuestra voz especializada, el licenciado Iván Flores. Al regresar, conoceremos cuáles son aquellos elementos de la ley especial para la construcción de centros penitenciarios. Toda esa jerga jurídica la conoceremos en palabras entendibles para quedar orientados qué le espera al país en materia de centros penitenciarios a través de la aprobación de esta ley especial. Regresamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos desarrollando la serie Las pandillas en El Salvador, posibles soluciones para el Estado salvadoreño. Y en este programa hemos abordado parte de los resultados del régimen de excepción vigente en este momento en nuestro país, pero también una serie de consejos y de ilustraciones jurídicas para el Estado salvadoreño, para la familia particularmente, que conozca cuáles son las implicaciones de un estado de excepción que se encuentra vigente en este momento. Y en esta segunda parte del programa haremos una lectura y una revisión tecnojurídica de la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios, que ha sido aprobada en las últimas horas en la Asamblea Legislativa. Licenciado Flores, ¿cuál es el objeto que pretende esta ley especial? Y iniciaría, adicional del objeto de la ley, ¿por qué una ley especial? Bien, teniendo en cuenta, como ya lo hemos venido hablando, el régimen excepcional en el que nos encontramos, esto ha venido a generar una serie de dinámicas totalmente diferentes a lo que ordinariamente se tiene en el país. ¿Qué es lo que ordinariamente se tiene? Capturas, no sé, no puedo decirle el número diario de capturas promedio que se maneja a nivel de la Policía Nacional Civil, pero este es un caso excepcionalísimo. Estamos hablando, si no me equivoco, de 5.000 capturas diarias a nivel de país, aproximadamente, por lo que he podido escuchar, no conozco datos exactos. Pero a partir de esas circunstancias puedo decirle de que esto es una situación atípica que se está generando. ¿Cómo debe de darse un abordaje de parte del Estado a raíz de estas capturas en demasía que se están generando? Y a raíz de las resoluciones judiciales que se están emitiendo respecto a las detenciones provisionales de las personas vinculadas a los procesos. Entonces, independientemente, veamos, se puede entrar en reduccionismos o se puede entrar en discusiones de que la persona que ha sido capturada es inocente o no. Lo cierto es y lo real es que se está generando una cantidad importante de detenciones provisionales. Entonces, yo veo positivo el hecho de que se genere una ley especial teniendo en cuenta la excepcionalidad que se está generando a nivel de país
en cuanto a las capturas y detenciones provisionales. ¿Por qué? Porque dentro del marco regulatorio ordinario los tiempos no dieran la posibilidad, los tiempos no nos dieran la viabilidad para que se pudiera generar un establecimiento real y acorde a las necesidades de la población reclusa, teniendo en cuenta el número desmesurado de personas que está siendo detenido. No sabemos si el régimen de excepción se irá a prorrogar o no, pero si en un determinado caso se prorrogara por otros 30 días más, hagamos un número estimado. Veamos, hasta ahorita se tiene un promedio de 14.000 a 15.000 detenidos. Digamos que se duplicara en un término, si es que se llegase a dar, serían 30.000. No alcanzarían todos los recintos penitenciarios que se tienen en la actualidad. Entonces, es a partir de eso que hemos tenido conocimiento que se eroga esta ley especial para la construcción de centros penitenciarios, que tiene como objetivo primordial establecer el marco regulatorio especial para la planificación, diseño, construcción y mantenimiento de los centros penitenciarios que sean necesarios. Ahora, este artículo primero de esta ley especial deja la posibilidad o la puerta abierta que se generen un número indeterminado de recintos penitenciarios de acuerdo a la necesidad que se vaya generando en cuanto a las detenciones provisionales que se han dado. Algo que me llama poderosamente la atención de esta ley es que, sin duda alguna, esta ley se va a amalgamar o a entrelazar con otra cantidad importante de leyes. Leyes institucionales y leyes también que hacen operativizar algunas instituciones o algunas estrategias, por ejemplo, de construcción, de autorización. Aquí se han generado instrucciones, digamos, u órdenes de parte de esta ley para que se viabilicen los procesos de parte del Centro Nacional de Registro. Se viabilicen procesos en cuanto a la exención de algunos impuestos para la construcción y también importación de materiales para la construcción. También para el Ministerio de Medio Ambiente, recordemos que siempre que se va a hacer una construcción importante se tiene que verificar el tema del impacto medioambiental que se va a generar en la zona. También confabula aquí leyes relacionadas a la propiedad privada o la propiedad individual de las personas. Entonces se va a generar una cantidad importante de instituciones que se van a unir para que esto se viabilice. También se va a verificar la unificación o la colaboración que deben de prestar los municipios también para la construcción de estos recintos penitenciarios. Algo que es importante también, que esto deviene y está íntimamente vinculado con la ley penitenciaria. Algo que llama la atención también es que se hace énfasis en cuanto a que se deben de generar espacios importantes y espacios de calidad para, se está anunciando esta situación a partir de la ley para la visita familiar, para el esparcimiento del interno y obviamente para la resocialización del mismo. No perdamos de vista, y esto lo tiene que saber la población en general, que la pena de prisión es estrictamente resocializadora. Y a partir de esta circunstancia, estos recintos penitenciarios, teniendo en cuenta el marco regulatorio que genera la ley penitenciaria y lo que está generando también esta ley especial, debemos de buscar una situación o verificar una situación importante. A partir de las detenciones que se han generado, buscar la resocialización de estas personas, porque obviamente uno de los espacios importantes, los aspectos importantes que se debe de establecer es que, a pesar de que se les va a generar la detención provisional a muchos y probablemente muchos resulten condenados, no se puede generar un ocio total, y es que ha sido una de las consignas, y lo he escuchado también que usted en algunas disertaciones lo ha generado, Ricardo, es el ocio penitenciario. El ocio penitenciario no ayuda no ayuda en la recomposición o la reubicación de la persona en cuanto a su resocialización, porque habrán personas que probablemente salgan en un determinado momento, y el objetivo primordial del Estado debe ser resocializar a estos elementos y no generar, no solo el hacinamiento, sino que generar condiciones para que estas personas no ingresen en un ocio, porque ¿cuánto le costará al Estado mantener a estas personas en un ocio total? Esto sería un gasto descomunal si nosotros hacemos una sumatoria de que 15, 20 años, que probablemente sería, muchas de estas personas van a ser condenados a estas penas principales, Ricardo. ¿Qué implica o qué significa, y que nuestros amigos televidentes y cibernautas lo sepan de su voz, autorizada, jurídica, legalmente, que esta ley sea de interés público? ¿A qué premisa se establece esta ley especial y que se le recargue que es de interés público? Muy interesante porque se ha estado discutiendo bastante a partir del anuncio de esta nueva ley. Ayer diferentes personas han opinado en Twitter, en redes sociales, que esta ley es de interés público, y efectivamente así se ha nominado y así se ha legislado de parte de los
los legisladores, valga la redundancia. El hecho de ser declarada de interés público tiene una relevancia trascendental en el sentido de que hay que hacer un entrelace primero con el régimen de excepción. El régimen de excepción, a partir de estas circunstancias, si verificamos, se han suspendido algunas garantías constitucionales, algunos derechos constitucionales, y obviamente pues esto como tal deviene en público, deviene en un interés público. ¿Por qué? Porque atañe a una población total, atañe a una población de manera general. Ese es el primer parámetro. El segundo parámetro es que la seguridad nacional es de interés público. Ese es el punto o el parteaguas en el presente caso. La seguridad nacional es de interés público. Pero ahora bien, para efectos de esbozar el tema seguridad pública o seguridad nacional, tenemos que tener en cuenta qué se está realizando para tratar de garantizar la seguridad nacional. El punto de partida en este caso fue aquella fatídica fecha en la que, si no me equivoco, hubieron 62 a 70 aproximadamente homicidios, en que la Presidencia de la República toma la determinación de hacer la propuesta de ley. Respecto a esta circunstancia, la preocupación que se generaba a raíz de tantos fallecidos que se habían generado de manera violenta. Y se genera de interés público esta situación porque deviene desde allá, deviene desde el fallecimiento de personas, el fallecimiento de manera violenta, y lo que se tiene que hacer es detener esta ola de hechos delictivos. Ahora, cuando llegamos y verificamos esta ley especial, que es catalogada como de interés público, debe tener prevalencia respecto de otras leyes, debe tener prioridad. Ninguna otra ley puede chocar respecto de esta. Se interesa que no hayan trabas, se interesa que no hayan distracciones para efectos de la efectivización de lo que se busca en este caso. Y es que, ¿qué sucede si en un determinado momento estas personas están totalmente hacinadas durante lo que venga del proceso y durante la ejecución de las penas que se deben de generar? Probablemente muchas personas van a resultar enfermas, una gran cantidad de personas muertas, una gran cantidad de personas que tampoco van a poder visitar a sus familias, sus familias visitar a estas personas detenidas. Y es que lo que pasa es que también la ley penitenciaria establece esas circunstancias, que una de las partes de la resocialización es que eventualmente el interno, que está en un verdadero proceso de reinserción a la sociedad, tenga acceso a su familia, tenga acceso también a esparcimiento, tenga acceso a trabajar, tenga acceso a rehabilitarse, ¿verdad? Entonces, por eso es que deviene de interés público, porque confabula una gran cantidad de instituciones, una gran cantidad de derechos y sobre todo una gran cantidad de intereses. En otras palabras, esta ley, además de ser especial, por ser de orden público, va a prevalecer sobre cualquiera que en algún momento pueda contravenir o retrasar el logro de los objetivos. Por supuesto, y en eso deviene lo público. He tratado de hacer como una hilación desde dónde viene y por qué, en esencia, se ha decretado como de interés público, haciendo una relación histórica de lo que ha pasado, haciendo una relación también de las situaciones propias que se han venido dando y las consecuencias que pudieran darse al haber trabas en esta situación. Obviamente hay muchas personas que no están de acuerdo. He podido verificar a través de redes sociales algunas situaciones que se dicen, pero yo considero que, teniendo en cuenta la realidad que estamos viviendo, que es una realidad palpable, una realidad actual, una realidad propia de lo que se está dando, considero que es vital y es importante que se generen construcción de nuevos recintos penitenciarios, porque en realidad estos recintos que se tienen en la actualidad no van a dar abasto para sostener o mantener en detención provisional o en condena a las personas que están siendo detenidas bajo este régimen. Una de las situaciones que ha llamado mucho la atención es cómo se le está regresando las facultades al Ministerio de Obras Públicas y Transporte. En el pasado, muchos centros penitenciarios fueron liderados o construidos bajo la dirección y la supervisión del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en administraciones y gobiernos anteriores. Ahora se le regresa al facultado, al que por naturaleza conoce y es el experto en obra pública dentro del Estado salvadoreño. ¿Qué atribuciones de manera muy particular le está otorgando esta ley especial al Ministerio de Obra Pública y Transporte? Muy bien, fíjese que de conformidad con esta nueva ley especial que se ha generado, el artículo 2 define de manera concreta o de forma macro las cualidades o los requisitos que se deben surcar para efecto de la materialización de estas obras. Y es que, si nosotros lo vemos en un tema estrictamente práctico, podemos verificar que debe de ser y tendría que haber sido siempre el Ministerio de Obras Públicas y Transporte el que debía de ejecutar estas obras. Y es que por ley, ¿sí? por ley como tal,
es esta institución la que tiene todas las características propias para ejecutar estas obras. Y fíjese que el artículo 2 refiere lo siguiente: el Ministerio de Obras Públicas será la autoridad encargada de la planificación, diseño y construcción de los centros penales, y que también le da facultades para que coordine, porque es el ente rector respecto de los centros penitenciarios y de las ejecuciones de la pena, o la ejecución de la pena en internamiento es la Dirección General de Centros Penales. Entonces, ellos serán el ente rector, ellos serán las personas, la institución encargada de ejecutar este proyecto. Ojo, planificar, es decir, tener la carpeta y buscar toda la viabilización para la ejecución de esta obra. El diseño, es decir, el diseño, las maquetas, las formas, las modalidades, cuántas celdas se van a tener, cuántos elementos de seguridad. Es decir, esta es una obra titánica la que se le está delegando a esta institución, y obviamente posterior a tener todo eso, la construcción, la cual debe de estar acompañada también por efecto de criterios estrictamente penitenciarios y de seguridad penitenciaria, debe de ser acompañado y verificado de parte de la Dirección General de Centros Penales. Estrictamente ellos son los entes encargados para la efectivización de todas las actividades propias que ha generado esta ley. Licenciado Flores, hay una situación que sí ha generado un poco de duda, de incertidumbre, polémica si se quiere, es la palabra expropiación. ¿Qué facultad le otorga esta ley especial al Ministerio de Obras Públicas y Transporte para poder hacer todas las coordinaciones necesarias para un terreno, para un lugar establecido o designado por el acuerdo de esta ley especial, y que se establezca que en cierta zona geográfica del país se pretenda la construcción de un penal de máxima seguridad o de seguridad, como lo estime conveniente las autoridades competentes? ¿Cómo operaría según esta ley esta denominada expropiación? Primero tenemos que verificar algo. Antes de expropiar, obviamente, se tiene que generar ciertos criterios de utilidad y necesidad respecto de un bien. El Ministerio de Obras Públicas, a través, entenderé, de sus técnicos, el elemento humano cualificado que deba de tener, deben de verificar y ubicar las propiedades que son factibles de poder construir un recinto penitenciario en el lugar. A partir de esa factibilidad se debe de ubicar y declarar el interés público de ese bien inmueble. ¿Para qué? Para que eventualmente se haga el proceso de expropiación. Este proceso de expropiación le va, obviamente, a través de lo que la ley refiere, le incumbe, y quien lo materializará de manera directa es el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas, obviamente, una vez tenga el interés en una propiedad, debe de, por una parte, tratar de generarle todas las garantías al dueño, ya sea persona natural o jurídica, hasta una institución municipal o autónoma, el interés que tiene de la propiedad. Obviamente, si es un bien que es en la actualidad el Estado es el titular, pues solo se tiene que hacer la gestión propiamente dicha y proceder a la utilización. Pero en el caso de los particulares, la ley establece una serie de procesos que son bastante estrictos, hasta refiere términos en cuanto a días, en cuanto a fechas, para la realización del mismo. Habrán personas a las cuales se les hará saber, en su mayoría, que se tiene interés respecto a la propiedad. Entonces, esta persona debe de comparecer, si no me equivoco, pues obviamente la ley es nueva, dentro de 15 días hábiles, al llamamiento que se le haga, y se le tiene que notificar el interés que se tiene de la propiedad. Habrán personas que no se encuentran en el país, deberán de nombrar su apoderado, teniendo en cuenta el interés que muestre el Ministerio de Obras Públicas y Transporte respecto a esa propiedad, y el apoderado deberá de pronunciarse. Ahora, una vez no aparezca una persona, una vez no aparezca el propietario, deberá seguir el trámite judicial de expropiación, el Ministerio de Obras Públicas, para efecto también de proceder a quedarse. No podemos invisibilizar ni dejar de fuera, decir de que también la misma ley establece que los parámetros de pago respecto a lo que vale la propiedad serán tasados sobre la base de un avalúo que se realice por personal cualificado y debidamente certificado por las instituciones correspondientes, que, como ya dije, deberán de realizar el avalúo, y sobre la base del avalúo se le cancelará la propiedad. Si no me equivoco, la ley establece que dentro de los
180 días, si no me equivoco, hábiles correspondientes. No estoy seguro si son hábiles o corridos, pero se les deberá cancelar el precio que deba generarse previa firma del traspaso correspondiente en escritura pública. Algo que llama también la atención en este caso, que por el interés público que se ha generado, la misma ley establece que estos procesos de compra que para efectos de la materialización y la ejecución de las obras no serán realizados vía licitación, se omitirán estos casos y se harán compras directas. Es aquí donde se tiene un reto importante de parte de las instituciones contraloras de las mismas instituciones públicas como de la Corte de Cuentas, porque se harán compras directas, se harán compras sin el proceso debido que se lleva a través de la LACAP y pues esperemos que también se realicen todos los controles reales y de verificación para que esto pues tenga un feliz término y una feliz materialización. Muchos televidentes, cuando se habla de expropiación es sinónimo, me van a quitar mi propiedad. El señor ministro de Justicia y Seguridad Pública, el licenciado Gustavo Villatoro, en las últimas horas explicaba que estos nuevos centros penitenciarios serán construidos fuera de las grandes urbes y de las ciudades. Podríamos asumir que estos terrenos, si son privados, podrían tratarse de fincas, de haciendas o de terrenos que están en poder de un privado, pero están ociosos. El valúo, según establece la ley, será por medio de un perito de la superintendencia del sistema financiero, pero el costo real, para hablarlo de una manera muy práctica, si una propiedad cuesta $10,000 en el plano comercial, ¿cuál sería aproximadamente la proporción que en este proceso de expropiación le pueden otorgar? Fíjese qué interesante esta pregunta, porque el precio de las propiedades, teniendo en cuenta si están en una urbe, si están cerca de un centro comercial, si están en una zona urbana, definitivamente varía totalmente respecto de una propiedad que está inhóspita, de una propiedad que no tiene servicios básicos cercanos, de una propiedad que no tiene un centro comercial cercano, que no tiene vivienda cercana. Entonces, eso varía radicalmente. Ahora, a partir del avalúo que se genere de parte de los peritos certificados o autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero, y por lo que he podido leer por la ley, pues obviamente se le debe de cancelar lo que el avalúo refiera o lo que el avalúo genere. Obviamente los avaladores, yo en algunos procesos he visto avalúos que se generan, ellos verifican una cantidad de situaciones como las que he dicho, si la propiedad tiene calles principales, si tiene accesos de seguridad, si tiene cercano medios de transporte, si las calles están bien hechas, si tiene centros recreativos en el interior o cercanos, si hay centros comerciales, hay supermercados. Si todo eso no está, pues déjeme decirle que el precio lógicamente no va a ser un precio acorde o ajustado a lo que se puede generar en una urbe. Entonces, es de esperar el resultado de esos avalúos y no sé, que también sería interesante verificar el control que se tenga de estos avaladores para que también sean precios genuinos y real y sobre todo acordes a lo que en un determinado momento pudo haber dado la persona poseedora o el valor que él ha generado a raíz del uso que se le da también, teniendo en cuenta el costo-beneficio del mantenimiento de una propiedad. ¿Qué sucede con aquellos terrenos o propiedades que muchos de los dueños fueron al CNR y lo inscribieron con valores menores para no pagar más impuestos o para disminuir su patrimonio? ¿Cuál es el caso cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transporte solicite la información al CNR? ¿El precio que contará es el de la escritura o es el valor comercial? Muy interesante. Hay muchas personas que cometen ese error, cometen ese hierro de ponerle un precio inferior a la propiedad para efectos de pagar menos impuestos, ya sea impuestos de transferencia sobre bienes inmuebles o impuestos relacionados o los pagos correspondientes en el registro de la propiedad y aún los impuestos municipales que se deben de generar. Yo debo decir algo. En la experiencia práctica que tengo, no recomiendo nunca a mis clientes que pongan un precio inferior al que en realidad vale la propiedad.
y esto es porque en un determinado momento no podemos olvidarnos, no podemos invisibilizar que existen controles reales y serios respecto de la Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Lavado de Dinero y Activos de la Fiscalía General de la República. Existen controles también en el Ministerio de Hacienda. Entonces, yo creo que se van a ver en un problema, definitivamente se van a ver en un problema. Por lo que he podido leer de la ley, lo que va a dar los parámetros es el avalúo. Más, veamos, una propiedad vale $20,000, por poner un precio ejemplo, pero la persona lo ha escriturado en $5,000, tendríamos que ver también el tracto de tiempo que ha pasado, porque probablemente la propiedad la adquirió hace 30 años en colones y probablemente valía $5,000 en esa época, si hacemos la convertibilidad en dólares. Pero veamos, si la propiedad la adquirió hace un año, vea, y valía en la experiencia práctica $20,000 y le he puesto $3,000, por ahí se va a vencer el problema. Porque yo creeré que por la facultad o la obligación informativa que tienen estas instituciones públicas, deben de generar el informe correspondiente respecto de que la propiedad fue comprada en un precio sumamente inferior, y creo que ahí entrarían también otras instituciones de gobierno o otras instituciones de investigación o fiscalización al verificar estas circunstancias. Creeré que el Estado debe de comprar en el precio comercial real. Ahora bien, si una persona no pagó los tributos correspondientes o trató de evadir el fisco, ahí van a venir las respuestas de las investigaciones correspondientes respecto a las personas que hayan evadido o hayan pretendido evadir también el fisco o la realidad comercial que tenía el inmueble. ¿Qué pasa si una propiedad es seleccionada por sus diferentes condiciones geográficas, topográficas, y ahí se decide que el Estado construirá un nuevo centro penitenciario, pero esa propiedad la tengo hipotecada? ¿Qué sucede en ese escenario? En este caso también se genera una modalidad respecto de la cancelación de la hipoteca o el gravamen que tenga la propiedad. Establece la ley que para efectos de materializar y efectivizar. Le voy a poner un ejemplo práctico también para que la persona, la población lo entienda. La propiedad vale $20,000 y le tiene hipotecado con $10,000. El avalúo salió también en $20,000 y son $20,000 los que se le tiene que pagar a la persona, y más que eso se tiene el interés sobre la propiedad. Entonces se va a generar una fracción para cancelar esa hipoteca, para liberar ese gravamen, y el resto se le va a entregar a el propietario respecto a lo que vale el inmueble. Ahora, hay otra modalidad también, las propiedades que están embargadas. Hay propiedades que pueden estar embargadas y también el Estado tiene interés en estas para la construcción. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Obviamente, pagarle al acreedor en este caso. Una vez pagado al acreedor, se tiene que mandar el informe correspondiente al juez de la causa para que levante el embargo correspondiente, y lo que sobre se le va a entregar también a la persona propietaria. Entonces, la ley ya ha previsto esta circunstancia también, es decir, si se tiene alguna carga respecto de una hipoteca o un gravamen, mejor dicho, o un embargo, pues obviamente también ya da las salidas a esta ley especial para que estas personas se les puedan cancelar. Aún si tuviese cargas tributarias, la persona, veamos, la propiedad no ha pagado impuestos no sé por cuántos años, se tiene que pedir el informe correspondiente al Ministerio de Hacienda o a la alcaldía municipal correspondiente, y sobre la base de ese informe el Ministerio de Obras Públicas pagará lo correspondiente, lo que le toca al Estado en su rama, ya sea municipio o el Ministerio de Hacienda, y el resto se le entregará también a la persona. Ya visualiza esta circunstancia, esta ley. Licenciado Iván Flores, quiero agradecerle su participación, el aceptar mi invitación y ser parte de esta serie para poder abordar diferentes aspectos vinculados al tema de las pandillas en El Salvador, las posibles soluciones, y por supuesto este es un tema novedoso que se ha incorporado a este combate frontal contra las estructuras de las pandillas y que tiene repercusiones con el régimen de excepción y el incremento de la población penitenciaria. Muchas gracias por su invaluable apoyo, por sus conocimientos y por el tiempo que ha invertido para la población salvadoreña, para nuestros televidentes y cibernautas. Muchas gracias, Ricardo, por la invitación. Siempre es un honor estar en este set compartiendo, ¿verdad?, los conceptos respecto de los temas que se requieren. Es un gusto, pues, y un saludo a la población salvadoreña. Muchas gracias y buenas noches. Así, el licenciado Iván Flores, abogado penalista, exfiscal auxiliar de la Fiscalía General de la República y ex colaborador jurídico en la Corte Suprema de Justicia. Un hombre que conoce los pasillos de los tribunales, que conoce los centros penitenciarios en el libre ejercicio de la profesión. Importante estas reformas y el abordaje en este programa de la serie Las pandillas en El Salvador,
y sus posibles soluciones para el Estado salvadoreño. Hasta la próxima, que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.